Creo que es un balance bien importante el que se va a realizar. Y esta jornada, de alguna manera, también es agridulce, porque el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha tenido que hablar del 6.6% del IMASEC de diciembre, que sintió un crecimiento en 2.5 en el año 2024. Pero, por otra parte, y aquí está lo agridulce, ¿no?, lamentó que el déficit fiscal haya sido finalmente mayor al esperado, un punto porcentual, más de 4.000 o cerca de 4.000 millones de dólares. Y por eso queremos conversar de estos dos índices, de estos dos datos, con Jorge Berríos, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hacíamos la presentación y la verdad es que muy contento el ministro Marcel sobre el IMASEC. Ha tenido que dar o poner otra cara de alguna manera con el cálculo del déficit fiscal. Primero el IMASEC. Me imagino una buena noticia, ¿no, Jorge? Absolutamente muy buena, y principalmente porque durante mucho tiempo el IMASEC había sido muy malo, muy pesimista, y sobre todo porque los pocos IMASEC que tuvimos positivos fueron muy, fue acarreado por el tema de los porcentajes de minería. Pero hoy día todo lo que es producción de bienes aumentó, minería, todo lo que es industria, manufactura y sobre todo producción de bienes. Entonces eso hace que sea un poquito más alentador las proyecciones. Ahora, hay que tener cuidado con las proyecciones. Ya el año pasado se escorcharon botellas en el mes de marzo y después no nos fue muy bien en el año. Entonces yo creo que hay que esperar un poco. Es positivo, eso da un buen dulce y un buen ánimo, pero yo siempre prefiero la cautela y hay que esperar un poco cómo se presentan los próximos meses, porque todavía hay algunas variables por ahí que están un poco negativas. Ya, Jorge, le quería preguntar precisamente por eso. Contrastar un poquito el positivismo del mismo ministro Marcel, que suele ser muy cauto, pero hoy día yo creo que con el índice en la mano, con la necesidad de comunicar buenas noticias, incluso se la juega diciendo que estamos frente a que la economía entró en una senda de expansión. ¿Es correcto afirmar esto en frente del IMASEC? A mi juicio no, porque es muy prematuro y hay que considerar que diciembre es un mes muy especial. Por ejemplo, el tema de comercio creció prácticamente un 10.6, pero tenemos el comercio que está muy indexado por todas las liquidaciones que tuvieron las casas comerciales, que pensar que el año 2023 fue bastante malo para todo lo que es el retail. Por lo tanto, yo esperaría un poquitito algunas cifras. ¿Y por qué eso es importante? Primero, tal como tú decías, respecto al déficit fiscal, que la previsión era 0.9 y terminamos en 2.9. También hay un warning con respecto a la deuda pública, que llegó al 42.3% del PIB. Y adicionalmente los ingresos fiscales tenían presupuestado un 24% del PIB y llegaron a un 21.9% del PIB. Adicionalmente, había una buena noticia con el tema de que bajó la tasa de desempleo, pero resulta que la ocupación subió específicamente porque aumentaron los empleos públicos en un 8.7%. Entonces, todavía hay algunos signos por ahí que hay que restar. Lo que sí, yo creo que hay que ver el vaso medio lleno y ser positivo, y ojalá tengamos un buen 2025 porque nos conviene a todos. Ya. Pero también cuidado. Sí, me doy cuenta de la cautela, de no adelantarnos, de no aventurarnos con escenarios. Por eso era necesario contrastar, ¿no?, el positivismo del ministro Marcel. Ahora, otra de las tantas preguntas, uno comienza a ver los análisis de ustedes como economistas y hay ciertas preguntas que quedan abiertas. Yo no sé si la puede responder Jorge, por ejemplo, si se podría influir en la política monetaria del Banco Central. Hay una inflación controlada. Hay, bueno, a la luz está estos antecedentes, una recuperación más rápida de lo esperado. Entonces, ¿podría haber ahí una influencia respecto a la política del Banco Central? La última reunión de política monetaria fue bastante cauto. Y lo que el Banco Central dijo, que se tuviera cuidado porque todavía hay indicadores de inflación para este año. Y adicionalmente lo que proyectó el PIB tendencial para los próximos años es bajo el 3% y más cercano al 2,5 que al 3%. Entonces todavía el Banco Central, y yo creo que es lo correcto, es medir un poco de cautela y empezar a ver cómo se va comportando el año, cómo se van comportando las variables económicas, cómo se van comportando algunas variables de la balanza de pagos, y de manera de que, por ejemplo, el tema de la inversión en activos de bienes de capital, por ejemplo, todavía no podemos reactivar el tema inmobiliario por las tasas largas, que todavía están muy altas, y dado lo que se prevé de déficit fiscal en Estados Unidos
y los bonos del Tesoro todavía están con tasas muy altas, es difícil que bajen las tasas largas y eso influye directamente en los créditos hipotecarios. Por eso los ministros acaban de salir con un proyecto de ver cómo subsidiamos el tema de la construcción y la venta de viviendas. Por lo tanto, yo creo que todavía faltan algunos incentivos y despejar los riesgos de mercado. Ya se despejó uno, por suerte, que es el tema de las pensiones, que era uno que estaba dando vuelta, y el segundo es una posible reforma tributaria. Entonces, mientras vamos despejando los riesgos de mercado, mientras vamos despejando algunas cosas, yo creo que las cifras empiezan a hablar por sí solas. Dando más certidumbre, nos suelen decir ustedes como economistas. Ahora, hablábamos de que el ministro Marcel esta jornada ha tenido que hacer dos análisis. Uno muy contento respecto al comportamiento de la economía, otro no tanto respecto al déficit fiscal. Él ha afirmado efectivamente, y ahora que no, digamos, y los números son súper claros, respecto a que hubo un mal cálculo, casi un punto más, 2,9 versus 1,9 del Producto Interno Bruto. Y ahí, ¿cuál sería tu calificación para eso? ¿Esto es grave, por ejemplo? O sea, tener una indefinición, una diferencia tan sustantiva, que en términos de números son casi 4.000 millones de pesos, le escuchaba esta mañana al ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ¿eso es grave respecto a lo que está ocurriendo con el déficit fiscal y su cálculo? Yo creo que no lo tildemos de grave, porque eso es mucho. Yo creo que son errores de estimaciones y el problema de la gravedad o no depende de cuál es la variable de estimación que se tomó. Y eso ahí depende mucho de la gravedad. Ahora, lo que le agrega gravedad es que no solamente tenemos déficit fiscal, tenemos el tema del aumento de la deuda pública, tenemos el tema de la poca correlación y la equivocación, el tema del cálculo de los ingresos fiscales. Entonces, no es una cosa, van sumando varias cosas. Yo iría tarjeta amarilla, no nada más que eso, y ver cuáles son las variables de recálculo y que no se vuelva a repetir, porque en realidad veníamos con un déficit fiscal muy grande y lo que hay preocupación en todos los sectores que nos puede influir muy fuerte es el tema de la deuda pública, porque hay que servir los intereses de esa deuda y eso podría un poco complicar ¿cómo se llama? El presupuesto de la ejecución del presupuesto 2025. Ahora, hay que considerar también que tenemos un déficit y el ministro mandó un ajuste bastante fuerte en varios sectores que fueron bastante polémicos. Sí. Uno, el tema del Ministerio Público y otro, las Fuerzas Armadas. Entonces, hay varias cosas, tenemos un déficit fiscal y aún cuando pegaron un buen ajuste a final de año. Ya, yo creo que... Perdón, Jorge, termina la idea. Sí, yo creo que hay que esperar, son de dulce y agraz. Aquí hay que esperar un poco cómo se va comportando el 2025 y el 2024 uno dice ya fue, y ver no se vuelvan a cometer los mismos errores en este año y tendamos a fomentar los crecimientos. Ojalá algunas políticas, sobre todo hay un problema de financiamiento por parte de las instituciones financieras a lo que es la pequeña y mediana empresa y mediana, que todavía no sueltan las restricciones y eso está generando muchos problemas porque parte del crecimiento y parte de impulsar la economía está en la pequeña y mediana empresa. ¿Sabes por qué te preguntaba, Jorge, por la gravedad, si era grave o no? Porque en el ámbito político, aunque están de vacaciones, los parlamentarios ya están hablando de impedir el cargo de Javiera Martínez, por ejemplo, la directora de presupuesto, de establecer un punto político respecto a esto y tiene que ver básicamente con el mal cálculo. Por eso te preguntaba en una primera instancia si era grave. Ahora, tú me dices hay tarjeta amarilla. Como sea, va a haber que apretarse el cinturón, que es otra de las ideas también que se han esbozado durante esta jornada, ¿no? Absolutamente, y ya lo hicieron a final de año. Como yo te decía, yo no creo que aquí no hay que decir nada, pero de repente hay un dicho muy viejo que dice por la boca muere el pez, porque habían designado a la directora de presupuesto como la mejor directora de presupuesto de la historia, y digamos, y esto errorcito a final de año, entonces yo creo que el punto político no va por el error sino por las declaraciones anteriores que hubieron, y ahí es donde a veces uno tiene que aprender la cautela, hablar cuando corresponde y no hablar más de la cuenta, porque si no después eso pasa a la cuenta. Y en economía y en el área de finanzas, mucha que hablar antes de tiempo, hablar más de la cuenta, pasa mucho las cuentas en ese aspecto. Yo lo veo más un aspecto más político que de un punto más económico, digamos, de importancia. Yo no sé si se va a lograr esperar todo este tiempo para retomar este tema en marzo, pero ya está hecho el punto. Hoy día las reacciones tienen que ver con el ámbito político, insisto, con la intención incluso de remover a Javiera Martínez de su cargo. Ahora, Jorge, sobre esto último, para que no vuelva a ocurrir lo mismo, para que no vuelva a haber una diferencia tan sustantiva en el gasto fiscal, ¿qué se hace para no cometer este año el mismo error?
Yo creo que planificar cuáles son las variables sobre las cuales se está construyendo las proyecciones y tener en cuenta cuáles son las holguras que tienen esas variables. Porque la equivocación no está más que en la formulación, en las variables que se tomaron para diseñar algunos cálculos. Por ejemplo, el tema de los ingresos del litio y otros. Entonces, yo creo que esas son las variables que la dirección de presupuesto va a tener que recalcular bien y actuar un poco más conservadores. Si todavía tenemos una economía que todavía no despega, por lo tanto yo creo que hay que ser bastante más conservadores en las cifras, y por último, si son mejores, maravilloso, pero esto no son tiempos para andar con cifras halagüeñas ni mucho menos, sino que hacer presupuestos más conservadores, más considerando que tenemos una inflación alta, más que estamos todavía con un tipo de cambio que todavía tiene una alta resistencia a no bajar por diferentes escenarios. Y lógicamente, si uno ve los escenarios internacionales, lo más probable es que Estados Unidos tenga déficit fiscal el año 2025. Entonces, los escenarios no son muy halagüeños, entonces seamos más conservadores. Ya, es que Jorge, inevitable, porque a ver, si ha tenido algo en materia internacional la instalación del nuevo presidente de Estados Unidos, es noticias relacionadas con la economía. Y yo te escucho, no es una economía que todavía despegue, la nuestra, ¿no? Y estamos inmersos en un contexto globalizado, internacional. Una economía que todavía no despega versus todo lo que está pasando internacionalmente, ¿nos va a hacer que nos quedemos más pegados aún, a tu juicio? Yo creo que no somos una economía tan grande como para no despegar. ¿Ya? Yo creo que lo importante es cómo buscamos los incentivos para crecer. Tenemos sectores industriales donde tenemos ventajas comparativas y competitivas que son de excelencia. Tenemos el sector de los vinos, sector de agricultura, minería, somos líderes en minería en muchas cosas. Entonces hay sectores donde podemos incentivar. Yo creo que lo que hay que tener cuando uno tiene riesgos de afuera es asimilarlo en las variables que uno planifica y tener en conciencia que esos riesgos van a estar y cómo trabajamos con esos riesgos. No hay que tenerles miedo, pero hay que trabajar. Pero si esos riesgos se saben, y cuando el presidente Trump dijo lo que iba a hacer, dijo que iba a hacer esto. No es algo nuevo, y los mercados internacionales ya asimilaron hace mucho tiempo en términos de tasas de interés que el presidente americano iba a hacer esto. Por eso que en Estados Unidos las tasas largas subieron, porque saben que hay un factor de riesgo y que eso va a existir. Jorge Berríos, como economista, y al cierre, ¿no? Tomando los dos temas de los que hemos conversado. IMASEC, positivo, pero un déficit fiscal mal calculado, negativo. ¿Qué proyección haces? Porque lo que está pasando ahora, para muchos, es empezar a descansar lo último que les queda de vacaciones, porque hay que retomar la senda del trabajo, ¿no? Y de ahí uno necesita recibir ciertos mensajes en materia económico. ¿Cómo proyectarías tú este primer semestre y año 2025 también, en virtud de todo lo que estamos conversando? El IMASEC, por cierto, el gasto fiscal, el contexto internacional y esa necesidad que tenemos todos de que haya más crecimiento, baje la inflación, en fin, una serie de índices que se pegan todo a un análisis económico que uno siempre quiere escuchar. ¿Cuál sería tu mejor proyección en este primer semestre, al menos, del 2025? Yo creo que vamos a andar en la inflación muy cercano al 4,5 que tuvimos el año pasado. Vamos a andar cercano, vamos a mantener un IMASEC cercano al 3% más o menos en promedio, y lógicamente vamos a tener un tipo de cambio todavía de resistencia alto. Perfecto. Jorge Briones, muchas gracias por... Briones, no, nada que ver. Jorge Berríos, economista de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Muy amable por el tiempo, por tener la posibilidad de bajar estos dos temas que siempre son tan complejos, pero que inevitablemente le llega a todos los chilenos, y por eso la relevancia de poder conversarlo a esta hora en nuestra señal 2. Muchas gracias, muy buenas tardes. Al contrario, Alfonso, un gusto. Son las 7:46, tenemos pausa y volvemos con más noticias.